Muchas gracias, maestra. Me da mucho gusto estar nuevamente, especialmente este día con ustedes, querido auditorio, en que estamos compartiéndoles un lugar que coincide precisamente con el tema o con el nombre de la sección que se llama Lugares Únicos e Incomparables. Y si quisiéramos buscar un lugar único e incomparable en todo el mundo, creo que precisamente ese lugar sería Jerusalén. Jerusalén o Jerusalén. Vale la pena aclarar que según el idioma con que se esté hablando, terminaría en N o terminaría en M, pero además habría una diferencia que sería el acento. Eso quiero que nos lo explique la maestra. Sí, si termina en N, amigos, hay que ponerle acento, Jerusalén, en N, ¿verdad? Porque la regla de las agudas dice que se acentúan las que terminan en cualquier vocal N o S, siempre cuando la sílaba tónica esté al final. Y se puede decir también Jerusalén, pero ahí no lleva acento, ¿verdad? Porque ahí sigue la regla de las graves, aunque siga siendo aguda, es aguda sin acento. Pues sí, maestra, efectivamente vamos a hablar de Jerusalén, o Jerusalén, como usted les sea más cómodo decirlo, estaría correcto. Y vamos a decirles que es un lugar que significa, por su origen etimológico del lenguaje aborigen de esa región, significa princesa de la paz. Princesa de la paz. Ese es el significado de la palabra. Sin embargo, quiero decirles y quiero aceptar que por lo menos durante durante 20 siglos, que serían 2000 años, esa región ha estado en permanente conflicto. Quiero decir que esa región ha sido codiciada, ha sido invadida, ha sido conquistada y ha sido inclusive destruida. Ha sido 11 veces conquistada por diversos pueblos y ha sido destruida en su totalidad en 5 ocasiones en estos 2000 años. Así que todo tiene menos paz. Por lo menos hace 50 años que ya inició un periodo que podríamos considerar de cierta estabilidad. Esto ocurrió en el año 1948 cuando se decretó el Estado independiente de Israel. Es decir, nace Israel como nación en el mundo y ahorita estamos compartiéndoles unas imágenes en las que estamos viendo un domo que viene a ser eminentemente de la religión musulmana. Estamos viendo unas áreas de ríos y unos mares que son el Mar Muerto, que está relativamente cerca. También ahí en esa ciudad, en Jerusalén, coinciden o conviven 3 religiones simultáneamente. Los judíos con sus sinagogas, los musulmanes con sus mezquitas y los católicos o cristianos con sus iglesias, basílicas o catedrales. Entonces son 3 religiones que conviven simultáneamente y que de alguna manera se ha convertido esto en un gran conflicto, pero también se ha convertido en un atractivo turístico, porque para los musulmanes es la tercera ciudad en importancia dentro de su religión, después de la Meca y Medina, que están en Arabia, y la tercera para ellos sería Jerusalén. Para los católicos o para los cristianos, esta ciudad es sumamente importante porque en ella se combinan lo que en conjunto le denominamos los santos lugares. Y ahí es el área donde nació Jesucristo, donde nació Jesús, en Belén, que es un poquito al sur de Jerusalén. También ahí está el área donde vivió y donde estuvo mayor tiempo Jesús, que fue en Nazaret. En Nazaret, por eso se le llama Jesús de Nazaret. Pero ya a final de su vida, cerca de los 33 años, pues fue juzgado, fue sentenciado y vivió lo que se denomina la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Esto fue en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén vamos a encontrar esos lugares históricos que actualmente están totalmente reconstruidos. En realidad no se parecen a lo que había ahí hace 2000 años. Sin embargo, en un museo de ahí de Jerusalén vamos a encontrar una maqueta de cómo era esa ciudad hace 2000 años. Y pues todo esto se combina con una llamada barra o valle, podríamos decir un muro que separa
a Jerusalén en dos. Hay un conflicto que es el conflicto de los árabes o palestinos en contra de los judíos. Para resolver este conflicto, la ciudad de Jerusalén se encuentra dividida en dos, prácticamente algo parecido a lo que ocurrió con Moscú cuando tenía su famoso muro que separaba, a Berlín, cuando separaba en dos a una ciudad. Entonces estaríamos hablando que hay un gran turismo en la ciudad proveniente de cada una de las tres religiones que ahí conviven. Quiero decirles que en estos videos que estamos observando aparece un domo amarillo muy llamativo, que esa es una mezquita, se llama el Domo de la Roca, y esta tiene naturaleza musulmana, es decir, de la religión del Islam. Se supone que ahí en ese lugar fue donde el poeta Mahoma, en una yegua alada, es decir, con alas. Llamada Burak, partió hacia el paraíso, y esto hace que ese sea un lugar sagrado para los musulmanes. También ahí se encuentra otro lugar sagrado para los judíos, que viene a ser el Muro de los Lamentos. Esto para nosotros pues es un poquito extraño, de difícil comprensión, porque en realidad es las ruinas de un muro de la religión judía que fue destruido hace pues ya como 15 años, y que los judíos todavía adoran los restos de ese muro, y solamente queda una pared que mide 1,80 de altura por 11 metros de largo. Y a ese lugar, a esas ruinas, van los judíos a decir sus oraciones, a darle besos al muro y a posar sus manos ahí en ese lugar. Ese es el Muro de los Lamentos. Pero lo que más nos interesa a nosotros como cristianos, como católicos, es lo que se llama la Basílica del Santo Sepulcro, el lugar donde fue sepultado y donde fue resucitado a los 3 días, tal como lo establece la Escritura. Las Santas Escrituras, fue resucitado a los 3 días Jesucristo. Ese lugar es una basílica, y es el lugar en donde se concentran los visitantes cristianos. Una pregunta, licenciado, ¿por qué se le llama Mar Muerto? Bueno, por ahí sé que pues es un mar con demasiada sal, ¿verdad? Pues no, por eso está muerto, no hay especies en este lugar, no tenemos peces, por ejemplo, y tampoco tiene salida, ¿verdad, licenciado? Sí, efectivamente, el Mar Muerto es un lugar sui generis, es un mar extraordinario. Sí es un mar porque está salado, pero más bien parecería ser un lago, porque no tiene conexión hacia ningún océano y a ningún mar fuera de lo que es esa área o ese terreno que en realidad es desértico. A ese lugar confluyen diversos afluentes, principalmente el río Jordán, que coincide, según las Escrituras, con el río donde fue bautizado Jesús. ¿Por quién? Pues ya sabemos que por San Juan Bautista. Y en ese río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto, se forma esa masa acuosa, esa masa de agua, que se llama y se denomina el Mar Muerto, que no tiene ninguna vida de ningún tipo por el exceso de salinidad que tiene. Tiene un porcentaje del 34% de sal. Es decir, es imposible que ahí vivan ningún tipo de seres vivos. Sin embargo, sí es posible que las personas pues se metan al agua y van a encontrarse con que el agua es tan densa y tan espesa que se puede flotar sin ningún esfuerzo, es decir, simplemente como acostarse en una cama de agua. Así de espeso es el agua del Mar Muerto. Qué dato tan interesante, ¿verdad? Sí, también quiero agregar otro dato del Mar Muerto, que está por abajo del nivel del mar, es decir, está en un nivel inferior que todos los mares y océanos del mundo.
Esto se da por un efecto de exceso de evaporación del agua en comparación con el agua que llega a ese mar, es menor que la que se evapora permanentemente. Y esto hace que el nivel del Mar Muerto sea el menor de todos los mares del mundo, aproximadamente en 500 metros menos que el nivel del mar.